Listo. Hola, soy Nelson Alonso Quintero. Eh, Hoy es nuestra segunda entrevista de esta temporada. Iniciamos un poquito antes para que todos nuestros seguidores se vayan conectando y también ustedes vayan compartiendo el link para que nos vayan viendo y escuchando. Y pues hoy tenemos, como les dije en la introducción, el privilegio de tener a la maestra Sofía Mireles Gavito, ¿no? Que ella es una, pues estudió la licenciatura en filosofía y más adelante les voy a dar todo su currículum, ¿no? Y pues recordemos que la finalidad es conocer la cultura, las ciencias y las artes desde quienes las hacen y de quienes la divulgan. En la primera temporada, recuerden que estaremos explorando las artes y los artistas de nuestra universidad y Expro. Estaremos entrevistando a artistas tanto de nuestra universidad como también divulgadores que están fuera de nuestra universidad. Y pues es por ello que tenemos el gusto de placer que nos acompañe la maestra Sofía. Maestra Sofía, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, gracias por la invitación a la Universidad Yespro, gracias maestro Nelson por la entrevista. Pues estamos bien aquí, con un calorcito turulo desde de por sí siempre estamos en un verano eterno aquí el Sí, calorcito. no, y aquí nosotros ahorita estamos con friecito. A mí, qué bien. Pues sí, bueno, pues qué bueno, ¿no? Ustedes con el calor y nosotros con el frío, ¿no? Esa dualidad, pero que hoy vamos a empezar como a descubrir también esa dualidad que existe en las artes y algo que me gusta mucho de la crónica, ¿no? Antes de que comencemos, gracias maestra, quiero compartir que la maestra Sofía es originaria de México, pero que actualmente vive con nosotros en Chiapas y me comenta que usted ha vivido en Tonalá mucho tiempo, ¿verdad? Sí, llegamos aquí terminando la carrera de filosofía en 1979. Aquí hice mi servicio social y terminé mi tesis. Ya la tesis la presenté en el 81, en el 82 me dieron mi título. Uh -huh, Y pues aquí estuve dando clases en la prepa de filosofía, ética, lógica. Después di taller de lectura y redacción, casi clases en el nivel medio superior, preparatorias, en el CONALEP, uh -huh. CEBETIS. Y ya hace poco, pues ya estamos retirados de dar clase y también estuvimos en Casa de Cultura un tiempo. Perfecto. Bueno, pues entonces ahorita voy a hacer como una lectura breve de todo su currículum, ¿no? La maestra es licenciada en filosofía por la UNAM, posgrado en filosofía de arte y filosofía de las ciencias en la Universidad Complutense de Madrid. Ella tiene el posgrado por la universidad, es editora de la revista cultural mensual. ¿Cómo se suele? Tonali, o cómo se Tonali, pronuncia, Tonali, ¿no? Tonali. Tonali, ok. Durante 8 años escribió los libros Tonalá, su historia y sus costumbres, La batalla de la raya de Tonalá y otros libros. Ha participado en varios proyectos editoriales en coautoría con otros escritores, perdón. También ha impartido clases y cursos de crónica en diversas ciudades. Es cronista de la ciudad de Tonalá desde el 2006, miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, miembro de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Ha recibido gran variedad de reconocimientos como la presea, ¿cómo se llama la presea? Porque a mí me cuesta mucho. Cuacuitloli. Cuatlitlol y algo así, ¿no? Del 2012 que entrega la Academia de Historia Regional de Texcoco y muchos reconocimientos más, ¿no? Y pues hoy tocaremos el tema de la crónica como parte de la cultura y del arte literario, ¿no? Y pues vamos a empezar con esta parte de qué es la crónica, maestra, cómo se origina. Primero empecemos, ¿qué es la crónica, no? Para usted, ¿qué es la Pues la crónica? crónica es como un relato, un texto en donde se va a narrar un hecho, un suceso que ha acontecido en un determinado tiempo, espacio y lugar y en el que participan uno o varias personas. Uh Eh, -huh, la, la crónica se inicia, o el padre de la crónica, pudiéramos decir, igual que el padre de la historia, es el historiador Heródoto en Grecia en el siglo V antes de Cristo. Y pues aquí en Nueva España o en México aparece con
los conquistadores o los evangelizadores que escribieron crónica de lo que estaba pasando cuando ellos llegaron a conquistar esta región de Mesoamérica y de los aztecas, y también cómo fueron evangelizando a los diferentes pueblos. Entonces tenemos la crónica de Bernal Díaz del Castillo, de Hernán Cortés, de Fray Sagún, Diego de Landa. Entonces hay en Chiapas, digamos, el primer cronista es Bernal Díaz del Castillo. Después tenemos a Francisco de la Torre, que habla de la crónica de cómo viajaron los dominicos que salieron de Sevilla en 1544 y llegaron a San Cristóbal en marzo de 1545. El relato y del suceso que naufragaron en Campeche, en Laguna de Términos, los que sobrevivieron, y cómo llegaron 22 aquí a San Cristóbal con Fray Bartolomé de las Casas. Ese relato de todo ese viaje es importante, pues pudiéramos decir es una crónica de viaje. Después también tenemos entre crónica de viaje, pero también es de todas las vicisitudes, y fueron narrando cómo eran cada pueblo. Es Antonio de Ciudad Real, que escribe el viaje de visita de supervisión de los franciscanos en Guatemala, Alonso Ponce, que era un visitador general de esa orden franciscana, y pasa por Chiapas, pasa por el Soconusco, llega a Guatemala, está visitando las órdenes y conventos de Guatemala y regresa por la parte de arriba de Comitán a Tuxtla para regresar a México, ¿no? Eso fue en 1586, y es importante todos los pueblos que va visitando, va pasando, como qué lengua hablaban, cómo se vestían, si había esclavos negros. O sea, ahí va uno conociendo cuántos pobladores existían en estos pueblos, tanto en el Soconusco como en Chiapas, en Chiapa de Corzo, en San Cristóbal. Todo eso lo va narrando Antonio de Ciudad Real. En esta visita él va acompañando a Alonso Ponce. Y después tenemos una crónica muy importante de este señor en el siglo XVI, del fraile dominico irlandés Tomás Gage. Después también tenemos Remesal, y el otro que escribió todo un relato importante de lo que fue la provincia de San Vicente, Chiapas y Guatemala, que es hablar de toda la orden dominica, sobre lo que pasaba en estas dos provincias, tanto Chiapas y Guatemala, que pertenecían a la orden dominica, y ahí va explicando todos los hechos importantes, ¿no? Después tenemos en el siglo XIX a Manuel Arraiz, y tenemos también al primer cronista tustleco, que es José María Montesinos. Este señor es un sargento que participó en movimientos militares en la época en que se estaba dando fue como por 1868, 70, cuando se rebelaron en contra de Pantaleón Domínguez y todos los hechos que él, cuando tuvieron que huir a Juchitán, luego que regresó. Las memorias de su vida militar de José María Montesinos. Ya después tenemos muchos cronistas, como el primero también del siglo XX, Fernando Castañón Gamboa, que hizo un archivo y una hemeroteca, la hemeroteca que él donó después al Archivo General del Estado, y que ahora creo que está en el Unicash. Quedó a nombre de Fernando Castañón Gamboa. Tenemos también en San Cristóbal a Prudencio Moscoso, tenemos a José María Morales Avendaño, de ahí de Carranza, que fue un importante cronista, porque él autodidacta, pero fue hasta España, al Archivo General de las Indias, a Cuba, tratando de investigar y sacar documentos. O sea, hizo una gran labor de investigación y fue uno de los primeros cronistas de nuestro estado que trabajó bastante en la cuestión de archivos. Y también aquí en Tonalá tenemos nuestro primer cronista, que fue el profesor Gilberto Marín Rizo. En este caso,
pues, ¿cómo decir? El apogeo de alguna forma de los cronistas en Chiapas se da cuando el Programa Cultural de las Fronteras ordena a los presidentes municipales que nombren un cronista a las principales ciudades del estado de Chiapas y organiza un foro regional de cronistas de la frontera sur, donde participa Tabasco, Mérida, Chiapas, y se da en San Cristóbal en el mes de agosto de 1987 y llegan 9 cronistas. En este caso llega Prudencio Moscoso, Alberto Vargas Domínguez de Chiapa de Corzo, llega Juan María Morales Avendaño, Gilberto Marín Rizo, Quintina Costa de Cintalapa, Arnulfo Hardy de Palenque, Dolores Albores, o más conocida como Lolita Albores, de cronista de Comitán, Eliseo Mellanes Castellanos y Oscar Mota Castillejos, cronistas de Tuxtla Gutiérrez. Perdón que le interrumpa, maestra, ¿no? Y aquí también me surge una pregunta. Ahora, bueno, esa es la historia, ¿no? ¿Cómo se hace la crónica? ¿Cómo se hace la crónica? ¿O hay tipos de crónica para diferenciar? Digo, perdón que la interrumpa. Y también, ahorita la voy a contar. También quiero saludar a aquellos que están conectados. Vamos a hacer un poquito, perdón, maestra. Sí. Por ejemplo, aquí Nadesha, un saludo, maestro, saludos Nadesha. Aquí nos habla María Dolores, saludos y buenas tardes a todos. Por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que les sea interesante o que ustedes quieran saber sobre la crónica, es para que ustedes me la escriban y pues yo aquí se la hagamos a la maestra, ¿no? Ya que ella es una gran experta en este tema, ¿no? Y perdón por interrumpirlo, porque también ahorita estamos viendo aquí, maestra, a nuestros seguidores, ¿no? Entonces sí le decía, es interesante esa historia, ¿no? Pero aquí mi pregunta va, ¿cómo hacemos este proceso? ¿Cómo se hace la crónica? ¿Hay tipos de crónica? Sí, principalmente son 3 tipos de crónica, que sería la crónica histórica o documentada, la crónica cotidiana y literaria y la crónica periodística o de información. Son diferentes tipos. Y en la crónica histórica tenemos la crónica de Indias, que fue la que se dio en la época de la Nueva España, de la colonia, crónica de viajes también, que se da. También tenemos en la crónica literaria, pues aparte de la crónica cotidiana de lo que sucede en estos momentos, están las semblanzas y biografías de los personajes ilustres o destacados o los personajes pintorescos de un lugar. Cada lugar tiene un personaje pintoresco, ¿no? Generalmente los pintorescos pues son hombres o mujeres que a veces no están muy completos de sus facultades mentales, ¿no? Entonces, sí. De hecho, hay un libro, creo que no sé si es de Tonalá, perdón, la interrumpo, pero que leí un libro que se llama Bartolito. Bartolito, creo que ese está muy interesante. Pues sí, más o menos. Es un personaje pintoresco que vivió en la costa y sí vivió, existió, que recorría toda la costa desde Arriaga hasta Tapachula en el tren. Sí, lo escribió César Pineda del Valle, un cronista de Pijijiapan que fue director del Instituto Chiapaneco de Cultura, que falleció desgraciadamente en el 2004 y fue presidente de nuestra asociación. Sí, es un personaje, ahora sí que chusco, importante. Sí, muy interesante. Muy interesante, ciertamente. Entonces, en el caso tenemos, aparte de la crónica literaria, decíamos de la crónica de la vida cotidiana, tenemos la crónica periodística, en donde actualmente es una de las más desarrolladas, y esta crónica periodística se está perfeccionando haciendo lo que también se quiere manejar como crónica cultural, que sería una mezcla de crónica cotidiana con periodística, y le llaman crónica cultural o literaria. Pero hablando de lo que somos los cronistas en la ley orgánica municipal, que ahora tiene otro nombre, esta ley se llama ahora Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas. Ahí
piden en el perfil los requisitos que deben de tener una persona que se dedica a la crónica, que le gusten las actividades culturales, que tenga conocimiento de los hechos importantes de su municipio, pero que también al hacer parte de sus obligaciones es las efemérides de su lugar, cuándo se fundó, o sea, parte de la historia de su municipio. Entonces, eso implica que no solamente haga la crónica cotidiana, sino que también haga la crónica histórica y tenga que investigar. Y por ejemplo, perdón, y en este caso, alguien que quiera dedicarse a esto, que se interese en la crónica, porque bueno, la crónica viene de este latín cronos, ¿no? Cronos, que es de tiempo, ¿no? La descripción del tiempo, dependiendo de los tipos, como usted diga. Pero tiene que tener alguna licenciatura, alguna profesión para poder dedicarse a la crónica. No, pues realmente la mayoría de los cronistas somos aficionados, no hay una carrera así como la carrera de historia, de Ajá. literatura, de filosofía o de arquitectura, sino que son gente que les gusta, que sabe la vida del pueblo, de la familia, de lo que pasó hace 20 años, lo platica con los viejitos, sabe las leyendas y tradiciones de su pueblo. Entonces, puede ser cualquier persona que le guste escribir, pudiéramos decir, es el chismoso del pueblo, el que aunque se oye feo la Que palabra, escribe, sí, claro. se oye un poquito Sí, fuerte, no, ¿no? no, no. Fuerte. Pero como sabe lo que pasó, que tal familia se casó con tal y que se divorciaron y que si esto, y que mira, Ajá. él viene de Chiapa de Corzo y se casó con una persona de aquí al lado, que era de Pijijiapa, y entonces ellos van sabiendo la vida de las familias, de los hechos, y pues tiene que saber si es de la vida cotidiana, cuándo el presidente municipal inauguró tal cosa, cuándo se dio un terremoto, qué pasó. Muchas veces son personas que les gusta rascar en el pasado y que platican con sus abuelos, que escuchan las historias de los abuelos. Antes, pues generalmente cuando uno estaba pequeño, han cambiado mucho las tradiciones, pero antes uno iba, se sentaba en la banqueta a platicar con los abuelos y te platicaban de las leyendas, de que te iba a comer el coco si andabas en la calle muy noche, o de los hippies, o de Cadejo. la malora que se te iba a aparecer, o del cadejo que si andabas a medianoche. Entonces, todas esas cosas que platicaban los papás y los abuelos, Y pues por ejemplo, eso, ajá, y ajá, aquí me sí. surge una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la función, la utilidad de la crónica actualmente? Porque ya habíamos platicado sobre esto, ¿se acuerda? Y hablamos de esta parte de la crónica también en la cuestión de la literatura y en la cuestión de la educación, ¿no? Por ejemplo, el hecho del sector educativo, ¿no? Y aquí me surge la pregunta, ¿no? Para usted, ¿qué sería la función o para qué nos serviría la crónica actualmente? O sea, ¿cuál sería su función? Bueno, ahorita pues está resurgiendo y es importante porque, como dicen, la persona que no sepa las raíces y la historia de su pueblo pierde toda el sentido de su origen, ¿no? O sea, es muy importante saber las raíces y el origen de un lugar, lo que te da Ujú. identidad en un lugar, y entonces la crónica te ayuda a saber por qué, digamos en el caso de Tonalá, por qué a los tonaltecos les dicen turulos, o por Ajá. qué se come el turulete, que el panecillo, que de ahí vendría el nombre. Entonces, todas estas cosas, digamos, la identidad en el caso también, aquí en el caso de Tonalá, pues en las bodas antes ya se están cambiando estas fiestas, pero antes tenía mucha influencia del istmo. ¿Y esto por qué? Porque estamos muy cercanos a Tehuantepec, a Juchitán. Antes pues era un tráfico para sacar comercio del añil, pero ya después con el ferrocarril también vinieron muchas gentes, aquí traían el totopo y las ollas de barro, y de aquí las Las, ismeñas se llevaban, las bayunqueras se llevaban el camarón, el queso
al istmo. Entonces había un intercambio muy fuerte. Y en las tradiciones y costumbres, digamos, en las bodas estaba la vuelta, lavado de olla, y luego darle a la novia le pegaban en el vestido. Todavía se conserva en algunas rancherías y comunidades darle dinero a los novios para su viaje de novios, ¿no? Y en el lavado de olla o en la vuelta, pues más se da el baile, y ahí es donde les van dando a los novios, tanto al novio como a la novia, los recursos para su viaje. Son influencia ismeña. Primero es la dejada del chocolate, y luego cuando las ofrendas, que ahorita pues con lo del COVID perdimos la feria de San Francisco de Asís, que empieza el 24 de septiembre y termina el 8 de octubre, pues la feria, lo que son los juegos mecánicos y esos se quitaron, no hubo por el COVID, pero las ofrendas ahorita nada más van a ser dar al santo patrón lo que se le va a dar, ya sea en especie, que sería un torete, un animalito, o en dinero, algún recuerdo que se le quiera dar al santo patrón, y va nada más una persona o la familia a dejar las cosas. No van los carros alegóricos con chiapanecas regalando cosas, frutas y platitos, porque eso hace que llegue mucha gente y ahorita pues es peligroso. Pero estas tradiciones, antes de ser chiapanecas vestidas arriba de los coches, eran carros alegóricos con vestidos de teguana, y la música no era música de marimba y ahora que hay batucada, se empezó con música de banda. Entonces, empezando que las primeras ofrendas empezaron en 1950 y eran, la primera que lo hizo fue la señora Ovalle, Virginia Ovalle, que mamá de don Chencho Valle, que ella era del Istmo. Entonces, ella, trayendo sus costumbres, hicieron los primeros carros alegóricos con teguanas, hacían pasajes de la vida de San Francisco de Asís, iban arreglaban los carros con globos, con papel de China, y iban regalando frutas. Ya después se ha ido modificando un poco, pero el inicio sí tiene mucha influencia ismeña, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí son importantes, o sea, la crónica, digamos, también en el caso, hay muchos cronistas que son arquitectos, porque los arquitectos te saben cómo es la iglesia, de qué siglo es, si es del siglo XVIII, si es del siglo XIX, si tiene influencia mudéjar, si es plateresco. Entonces, es importante saber, porque entonces tú sabes de la importancia que tiene el patrimonio y cómo salvar los edificios a que no los tiren. Claro. Si alguien tiene una casa de tipo de finales del siglo XIX, principios del XX, que se le llama arquitectura vernácula, que es de corredores, de adobe y de teja, pero que tiene cierto estilo importante de arquitectura vernácula, pues prohíbe, se supone por la ley de desarrollo urbano, que se tire ese edificio, ¿no? Claro. Entonces, ese es importante el cronista, porque te está dando las raíces y la identidad de un pueblo, y para que los jóvenes y los niños tengan un amor a sus raíces, ¿no? Y aquí vi que entonces, ¿sí? Para que sepamos valorar, darle un valor, ¿no? O sea, valor a nivel histórico y valor también a nivel personal, porque el hecho también, creo que también platicábamos, ¿no? La importancia también de que, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Los maestros de artes, por ejemplo, nosotros tenemos la licenciatura de arte y cultura. Y, por ejemplo, aquí tenemos lo que es teatro, danza, artes plásticas, pero también yo creo que aquí también en el área de cultura entraría la crónica, la importancia que los maestros también hagan crónica con sus alumnos. Sí. Y que los alumnos empiecen a valorar también su contexto sociocultural, ¿no? Y no solamente de lo actual, sino también de las épocas pasadas, ¿no? El hecho también de hacer ejercicios, de traer libros y llevarlos a las aulas, ¿no? Esos libros que nos hablan acerca de nuestros antepasados, ¿no? Sí, yo digamos, creo que es actualmente creo que en la secundaria ya hay una materia, nada más que creo que es optativa, de patrimonio cultural,
y Ah, ya. ahí te hablan de los pueblos indígenas, te hablan de las culturas de diferentes lados y cómo fue en la época de la colonia, luego de los principales escritores, novelistas, pintores, marimbistas, que también es importante, digamos, parte de nuestra identidad como chiapaneco, es la marimba, y saber que la importancia de cómo se creó, se inventó la marimba en Chiapas o en Guatemala, o si fue simultáneamente, y, Claro. y todas esas cosas, pues el cronista te tiene que dar una idea de todo esto, y los maestros a veces en secundaria y primaria les piden a los muchachos, a los alumnos, oye, ¿cuándo se hizo el primer parque? ¿Y por qué lo modificaron? ¿Y por qué cambió de nombre? ¿No? Todas esas cosas que a veces parece sin importancia, pero que el cronista sí te sabe decir, no, pues es que el parque se creó en 1910, lo tiraron, se cambió de nombre, era Parque Hidalgo, ahora se llama Parque Esperanza. ¿Y por qué se llama Esperanza? Que porque así se llamaba la esposa del general que fue gobernador en 1947, en el caso de Tonalá, ¿no? Del Parque Esperanzas y Parque Central. Y por ejemplo, usted, mi pregunta que también, ¿qué la llevó a ser cronista? Porque usted es licenciada en filosofía, ¿no? De la UNAM, estudió posgrado en la Universidad Complutense, se quedó aquí en Chiapas. ¿Y qué es lo que la llevó a usted a ser cronista? Desde su experiencia, ¿no? ¿Qué fue? ¿Y cómo ha Bueno, sido? ¿Y cómo ha sido también? fíjate que en este caso, mucho la inquietud y el interés por estas cosas, pues fue a través de la Casa de la Cultura, cuando yo fui directora de la Casa de la Cultura, porque te están pidiendo desde tus jefes, la Subsecretaría de Cultura y Recreación, que era en 1983, 84, y después Instituto Chiapaneco, ahora es Coneculta. Te piden expedientes técnicos y la historia de tu municipio, cuáles son los Ujú. rasgos más importantes, cuándo se fundó, cuáles son los hechos históricos más importantes que se han dado. Entonces, sin querer, te hacen investigar, y entonces me tocó leer al primer cronista, Gilberto Marín Rizo, ver sus datos, su cronología histórica, sus personajes, y entonces luego un grupito de compañeros hicimos un grupo que se llamaba La Peña del Sol y editamos la revista Tonali. Y entonces en Tonali. las reuniones platicábamos de la historia de Tonalá, de sus leyendas, tradiciones, y ahí fuimos recabando datos, y con eso fue que hicimos la primera monografía de Tonalá, su historia y sus costumbres. Mucho me sirvió de inicio realmente el trabajo del primer cronista, de Gilberto Marín Rizo. Y pues te haces preguntas cuando los alumnos, digamos, van a investigar, y pues cuando no hay, pues uno tiene que buscarlo, ¿no? Y te digo, fue a través de Casa de Cultura. Digamos, tenemos otro compañero que es cronista de Tustla Chico, él también fue director de Casa de Cultura, fue supervisor de Casa de Cultura, el maestro Armando Parralau. Entonces, como que te vas metiendo en ese medio de la cultura y sin querer, como te vas empapando en eso, pues ya de ahí a ser cronista hay un paso, ¿no? Claro, claro. Y en este caso, por ejemplo, si hablamos de la crónica, y creo que fue una pregunta que de repente como media la discutimos, ¿no? No hay métodos, me decía, ¿no? No hay técnicas, no hay procesos, a diferencia de si hablamos de la historia, ¿no? La historiografía. ¿Cómo sería su proceso, en el caso suyo, cuando hace esta crónica, cómo es su proceso creativo? Porque al final de cuentas, la crónica es parte de la literatura y la literatura es un arte y hay un proceso creativo, ¿no? En este caso, ¿usted cómo maneja su proceso creativo en cuanto a la crónica? Bueno, pues cómo decirte, los que pudieran ser, O este, herramientas o algo que... sí, sí, pues lo que pasa es que yo más que nada he hecho crónica histórica y crónica de viaje. Ah, ya. O sea, mis crónicas son más trabajos historiográficos de investigación. En el caso de la monografía de Tonalá, su historia y sus costumbres, Ajá. eh, primero, pues recopilando datos de los compañeros que hicimos la revista de Tonali, pues fui buscando los personajes ilustres, los más importantes, después los personajes pintorescos, luego en los datos de INEGI, los datos de población,
los datos de las escuelas, etcétera, los servicios económicos, lo que sería la ganadería, la agricultura, la pesca, los hoteles. En el caso de la cuestión cultural, pues un poco basándome en Marín Rizo y luego pues en lo que yo leí, historias de Chiapas, para hablar sobre el libro de la batalla de la Raya, que es la batalla de la Chincúa, aquí conocida, que se dio entre realistas e insurgentes, que fue el único episodio que se dio en el movimiento de independencia aquí en Chiapas. Pues tuve que ir a Guatemala, al Archivo General de Centroamérica, estuve ahí 3 días, busqué datos, de ahí leyendo a algún compañero cronista de Tehuantepec, Mario Mecot, fui a Tehuantepec, lo fui a visitar, y él me regaló su libro, que es Tehuantepec Insurgente, donde también hay cartas y datos sobre esta batalla que se dio aquí en Tonalá. Entonces, buscando datos aquí y allá, fui haciendo parte de la monografía. La monografía. No es tanto como en las crónicas de viaje, pues es que tú vas relatando que salí de tal día de Tuxtla Gutiérrez, agarramos el autobús, llegamos a Veracruz, llegamos a Fortín, al día siguiente hicimos tal cosa, comimos, leímos, hicimos nuestros trabajos, etcétera, ¿no? Y luego ya en nuestro regreso, nuestra comida, a qué horas llegamos a Tuxtla, cómo viajé y regresé a Tonalá. Crónica de viaje, pero en el caso de la monografía y el otro, pues ese trabajo de investigación, de lectura de varios libros y ir a los archivos. En el caso también de esto de la batalla, hay cosas que están en el archivo diocesano de San Cristóbal. Hay un boletín diocesano y hay un libro sobre las cartas del obispo Ambrosio Llano aquí en este movimiento, y entonces ahí va uno leyendo la correspondencia del obispo en el periodo insurgente y la carta que manda el cura de aquí de Tonalá al obispo, lo que contesta, y entonces ahí te vas dando una imagen de lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces, mi trabajo así como crónica literaria, muy poco, o crónica de la vida cotidiana, muy poco. A mí más me gusta hacer crónica histórica. Histórica. Y por ejemplo, ahorita me surge una pregunta, hablando esto de lo que es la crónica, y me decía de que parece que hay una materia ahí que casi va a la mano de esto, ¿no? ¿Cuál sería para usted el futuro de la crónica? ¿Cómo visualiza hoy la crónica? ¿Será que vamos a tener más cronistas? ¿La gente va a valorar más la crónica? Pues es una lucha ¿O va a cambiar la crónica? Bueno, no creo. O sea, se ha enriquecido porque ahorita tenemos la crónica histórica, la crónica literaria, la crónica periodística, la de la vida cotidiana, la cultural, pero bueno, se supone que también hay crónica deportiva, etcétera, pero esa no nos metamos en lo deportivo porque aquí sería más que nada cultural. Pero claro, no su área. Últimamente aquí en Chiapas se están dando talleres. El maestro José Luis Castro Aguilar, que es el cronista oficial de Tuxtla Gutiérrez, está dando cursos de crónica. También ha dado cursos de crónica el ingeniero Roberto Fuentes Canizales, también sobre crónica. Y entonces ellos los cursos los dan en Tuxtla y a veces en otros lados. La idea es enseñar a las gentes que les gusta escribir o a los periodistas que tengan inquietudes de hacer crónica, de darles estos cursos como cierta metodología de cómo ir escribiendo, que pierdan el miedo, ¿no? También se pidió, y creo que eso es importante, que el Congreso del Estado le pidió a los presidentes municipales que nombren a su cronista oficial. Se supone que con la ley orgánica que se dio en el 2008,
pues ya ahora todos los municipios que tengan cierto presupuesto tienen la obligación de tener un cronista y darles un sueldo para sus actividades. Entonces, el año pasado, en octubre, le pedimos a los diputados que hicieran eso, se hizo, pero ahorita la epidemia esta del COVID nos impidió desarrollar más, porque sí se mandaron los oficios, sí se invitaron a los presidentes, creo que varios fueron nombrados cronistas, pero aquí ahorita lo que nos falta sería la otra etapa, que estos cronistas se acerquen con la asociación de cronistas, se afilien con la asociación, y si alguno todavía no tiene o tiene miedo de escribir, de echar pluma de lo que él sabe, de sus pláticas, pues darles un curso de capacitación y ya tener la posibilidad de que tengamos un cronista en cada municipio, y en este caso, pues Chiapas tiene más de 125 municipios. ¿El cronista debe ser de su municipio o puede venir de diferentes regiones? Pero tiene que vivir dentro del municipio, ¿no? Sí. ¿O tiene que ser originario del municipio? No es necesario que sea originario, si no yo no hubiera sido. o tener un tiempo. De radicar, según la ley, creo que tengas radicado 10 años de vivir en el lugar. Okay. Y que conozcas la historia del lugar, que hayas participado en actividades culturales. Y entonces, con ese perfil, también, digamos, piden en la ley para municipios que tienen más de 80,000 habitantes, el perfil es que tenga una licenciatura. Okay. Para los que tienen menos de 40,000 habitantes, pueden ser maestros de primaria. No es necesario tener una carrera. ¿Y la licenciatura tiene que ser acorde a algo que referente a la cultura, a la historia? ¿O no? Tal como dice, cualquier. Debería de ser, pero es cualquiera. Yo creo que... Sí, como me ha comentado también que arquitectura, entonces un contador, un psicólogo también podría ser, ¿no? Claro. Pues digamos, en el caso de José Luis Castro, él es economista. El maestro Marco Antonio Orozco creo que tiene licenciatura en relaciones internacionales o algo así. Aparte, no sé si es economista. Entonces, no estudiaron una carrera humanística, que hayan sido historiadores o literatura. O sociólogos, etnólogos. Hay cronistas que son antropólogos, generalmente más se dan antropólogos. El arqueólogo no se mete mucho como etnólogos, pero más que nada los que hemos visto que se meten de cronistas son historiadores y arquitectos. Los arquitectos porque saben mucho del patrimonio arquitectónico de su lugar, de sus edificios, de la arquitectura de sus lugares. En los pueblos mágicos, pues hay mucha arquitectura, digamos, Chiapa de Corzo y San Cristóbal, que tienen mucho patrimonio. Entonces, sí se da el caso, pero no pueden ser doctores. El doctor Pavía es un doctor especializado en asma, él es médico humano. Pero pues lo que pasa que en estas cosas, como es más que nada amor a tus raíces, amor a tu lugar de origen, a que te guste. Y que te guste escribir. Y que te guste escribir, claro. Contar, ¿no? Y ser chismoso. También. También. No se ponga roja, maestra. Y yo creo que más que eso, ¿no? Es saber escribir y como dicen, ¿no? Serían como esa parte de los valores, ¿no? Tener la habilidad de escribir, de poder comunicarse a través de esta parte de la escritura, ¿no? La narración, el cuento y todo esto, ¿no? Lo que habías comentado. Y también esta parte del ser, el valorar tu comunidad, tu historia, tus pueblos, las personas, tus costumbres, ¿no? Y esto tiene mucha relación a los que son licenciados en arte y cultura, ¿no? Porque al final nuestros alumnos de licenciaturas de arte y
cultura, pues la cultura, eso es, las costumbres, ahorita que estábamos recordando, ¿no? A Bartolito, ¿no? Esos personajes que de repente nos quedan marcados, ¿no? Y que muchos de ellos a veces tienen ciertos trastornos, ¿no? Pues ahí tú has estado en Ruma Moguel, el periodista de la Estrellita de Oriente, que fue un personaje pintoresco muy importante de Tustla en la década que será de los 30, 40, que ahí hacía a mano, hacía su periódico, muy valiente el señor, pero creo que pues era de gente de dinero, su familia creo que lo ayudaba a sostenerse, porque pues vendiendo su periódico y más que lo hacía a mano, pues no. Claro. Este, también es importante que comentar, aquí en Chiapas hay una comisión de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, de la crónica infantil y juvenil, que tienen la idea de fomentar la crónica en los jóvenes y pues se les está dando cursos. La idea yo creo que aquí es también que los maestros que están en primaria, en secundaria, fomenten la lectura y fomenten en los niños el amor a escribir, porque en el caso de los niños y los jóvenes, pues como dicen, lo que me platicó el abuelo, en este caso lo que te decía yo, cuando estábamos a medianoche o en la banqueta platicando con el abuelo y que te platicaba de las leyendas del sombrerón y del calejo y de la malora, pues entonces claro. Aquí lo que te platicó, digamos, del parque ¿qué será? De allá de Tustla, del jardín botánico, cuando iban y viajaron y cómo eran los juegos y qué es lo que hacía con el abuelo. Entonces, esas pueden ser el inicio de que los jóvenes escriban en forma de relato, un poco como cuento, un poco como relato, una crónica de sus experiencias en la escuela o donde hayan ido con sus papás en un viaje, cuando vinieron a la playa, cómo fue su experiencia. Y yo creo que eso los maestros de literatura o de español deben de fomentar escribir, ¿no? La creatividad. Ok. Bueno, maestra, el tiempo nos acaba de comer. Esto estamos hablando casi, ya. No se siente, ¿no? Estamos en la plática tan amena, tan interesante, de que de repente no se siente, ¿no? Pero ya quedando estos minutos para concluir, maestra, lo que usted quiera, pues comentarnos, no sé, también decir algo hacia los alumnos también de la licenciatura en Arte y Cultura, que de hecho esta temporada va más dirigido a las personas que están interesadas en el arte y la cultura, ¿no? Ya la siguiente temporada veremos algo sobre psicología y todas las demás carreras que hay en la universidad, pero esta temporada está enfocado a esto, a las artes, a la cultura, en específico a la licenciatura, porque ahorita estoy viendo aquí algunos alumnos de la licenciatura que están mandando saludos. Entonces, ¿qué nos quisiera decir para concluir esto, ¿no? Y también, por ejemplo, a nuestros alumnos, ¿qué quisiera exhortarlos o motivarlos, ¿no? En cuanto a esto de la importancia de la crónica, ¿no? Dentro, porque ellos van a dar clases a nivel primaria, secundaria, prepa. Pues en estos casos sí es muy importante acercarse a los libros de crónica, leer mucho, porque en esto, pues como les decía yo, el amor a saber las raíces, si digamos en el caso de Tuxtla Gutiérrez, si son raíces zoques, porque no son chiapanecas, cuando se fundó Tuxtla, que es en 1560, para que sepan y no los engañen, y cuando un turista, porque también los que estudian turismo tienen que saber cuando llegan una persona de Estados Unidos y les pregunta, oye, ¿y esta iglesia de San Marcos cuándo se fundó? ¿Y por qué significa Tuxtla, no? El logotipo del conejo y todas estas cosas. Pues todo eso es parte del amor a un lugar, de las raíces, y también que es muy triste que uno no sepa su historia, ¿no? Sus tradiciones. Que cuando alguien le pregunta un dato y uno sepa uno ni qué contestar. Desgraciadamente, pues ahorita sí es difícil que los jóvenes les ame
estas cosas, pero yo he notado, bueno, hay jóvenes que sí los mandan cuando van a hacer su tesis, generalmente jóvenes que están haciendo tesis pues, de músico, de literatura o de turismo, y tienen que hacer en sus antecedentes, los antecedentes, si hablan de Tonalá o del turismo de Puerto Arista o de alguna cosa, los antecedentes de la historia de Tonalá. Entonces ahí sí ya buscan al cronista, oiga, maestra, que necesitamos que nos dé los datos más importantes de Tonalá. Pero es nada más para hacer una tesis de licenciatura, pero debe de ser parte de tu bagaje cultural, no solamente si estás estudiando psicología, no solamente ser psicólogo, sino tener una visión un poquito amplia del lugar donde tú vives, ¿no? En este caso, la importancia, ahorita que pasaron las fiestas patrias, la importancia de la Federación de Chiapas a México, por qué se federó, cuáles fueron los motivos o por qué Chiapas es diferente a los otros estados de la República, ¿no? Claro, Entonces, exactamente. esas cosas son interesantes y son importantes que Que como lo chiapaneco los conozcamos, ¿no? conozcamos. No, y claro, y usted ahorita que no es netamente originaria chiapaneca, pero creo que sabe más que un chiapaneco. Bueno, maestra, vamos a dar por concluida pues esta sesión, este momento, este segundo programa. Y pues queremos agradecerle y darle un reconocimiento, ¿no? Un diploma simbólico, lo vamos a hacer llegar a usted por darnos este espacio, este tiempo y los conocimientos que usted tiene, ¿no? Y también si alguien está interesado y quiere alguna pregunta, pues todavía la maestra podemos estar un poquito o ella va a revisar aquí las redes y pueden enviar alguna pregunta que les haya surgido a través de esta entrevista sobre el tema de la crónica. Y entonces, maestra, muchísimas gracias y esperemos que volvamos de nuevo a tener una entrevista y pues platicar más profundamente sobre la crónica, ¿no? Y Cuando quieran, estamos para servir, y la verdad que son temas que apasionan, ¿no? Es un claro, tema muy, muy interesante e importante de que, pues yo creo que todo ser humano siempre tenemos algo de hacer crónica, ¿no? El interés de saber, digamos, la genealogía de tu familia, también quiénes es fueron tus parte, abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, de dónde vinieron. Ya de ahí estás haciendo algo de historia, ¿no? crónica, Buscando las historia. raíces, si vinieron de Guatemala o se vinieron de España o se vinieron de allá de Chihuahua, cómo vino a llegar a Chiapas el abuelo, ¿no? Y qué vino a Claro. hacer y cómo se enredó con la abuela. Esas, Claro. Ahí esas viene el cosas, chisme. anda, en parte, ahí va el chisme. Ok, Así es, pero así se va haciendo la historia, fíjate, y en claro. parte es curiosidad, ¿no? La curiosidad de Sí, y saber. que sabe exactamente el interés, ¿no? El descubrir, como esa parte del explorador y expro. Bueno, maestra, muchísimas gracias y entonces nos despedimos el día de hoy en esta, pues hasta, ¿cómo dice? Con alegría, porque al final también fue risa. Estuvo divertida esta entrevista con usted. Y pues también les invitamos a todos aquellos seguidores a las próximas entrevistas. Tenemos docentes de la universidad que van a participar con nosotros en cuanto a música, danza, teatro. Y pues te invitamos a que estudies en la Universidad Diexpros, las licenciaturas o sus licenciaturas, veas sus páginas, descubres cuáles son. Hay inscripciones gratis, 50% de descuento en colegiaturas mensuales y colegiaturas en tan solo 900 pesos, como es la licenciatura en arte y cultura. Entonces, agradecemos a la maestra y a todos aquellos que estuvieron con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, mucho Hasta gusto. luego.